Hola, soy Nuria Sánchez Planelles, soy profesora de filosofía y vamos a hablar de Vandana Shiva dentro del ciclo de Filosofía sin Fronteras organizado por la Sociedad de Filosofía en Abierto. Shiva es una filósofa que hemos trabajado para la obra de Filosofía Oriental que se publicará en breve a través de la editorial Bromera. Es, digamos, una de las filósofas que elegimos trabajar porque situaríamos dentro de la filosofía oriental a esta filósofa. Y lo que vamos a ver está basado sobre todo en su libro de India dividida, su crítica a la globalización como terrorismo. El título de la ponencia sería Globalización y terrorismo, pero en realidad lo que vamos a ver es cómo Shiva identifica la globalización como terrorismo, más allá de este metarrelato que conocemos en Occidente y que nos hemos ido contando de que la globalización es una situación ideal, la aldea global, donde todo el mundo está conectado, el pensamiento único como algo positivo. Vamos a ver cómo Shiva va desmontando todo este metarrelato y cómo la globalización realmente lo que ha hecho ha sido realmente un trabajo de terrorismo contra los países, digamos, denominados países pobres. Shiva nació en 1952 en Dehradún, en India, y es una de las ecologistas, feministas y filósofas más prestigiosas a escala internacional. Es doctora en física y estudió posgrado de filosofía de la ciencia y en la actualidad lucha activamente contra el modelo neoliberal de globalización. Es autora de libros de gran influencia como Monocultivos de la mente, Abrazar la vida, Mujer, Ecología y Desarrollo o Biopiratería, El saqueo de la naturaleza y del conocimiento. Y nuestro estudio se centrará, como he dicho, en la obra India dividida, asedio a la diversidad y a la democracia. Vamos a ver cómo en el contexto filosófico en el que se mueve Shiva, sobre todo influye en ella el pensamiento de Gandhi, y, digamos, recorrería todo lo que serían las ramas más importantes del ecofeminismo. De Gandhi, sobre todo, por no entrar a hablar extensamente de Gandhi, porque ya es sobradamente conocido, influye en Shiva el concepto de desobediencia civil no violenta, la fuerza de la verdad y la ahimsa no violencia, que es el concepto que se extiende hacia todos los seres vivos y a la madre tierra en general. Y por otro lado tendríamos el ecofeminismo, en el que sobre todo ha participado junto a María Mies en muchas obras en las que, digamos, de alguna manera potencian el pensamiento del ecofeminismo y como un movimiento también social y ecologista y desmontan, digamos, todo el asedio cultural, digamos, que Occidente ha constituido sobre la colonización de las mujeres, de los pueblos no occidentales, de sus tierras y de la naturaleza. Tanto Mies como Shiva revelan que la subordinación de las mujeres a los hombres y la explotación de la naturaleza son la consecuencia del mismo sistema y responden una lógica común, la creencia de poder vivir al margen de la naturaleza, es decir, que el ser humano, digamos, de alguna manera ya no forma parte de ella, ya no somos animales, y el poder patriarcal y el sometimiento de la vida a esta exigencia de acumulación, ¿no?, del sistema, de esta lógica que mantendría el sistema. Shiva y Mies someten a revisión conceptos clave de nuestra cultura como la economía, el progreso o la ciencia. Muestran cómo estas nociones hegemónicas son incapaces de conducir a los pueblos a una vida digna y llaman a la urgencia de promover un nuevo paradigma que ponga freno necesariamente a esta guerra declarada contra la naturaleza, y ambas autoras desmontan esta visión mítica que permite separar humanidad y naturaleza. Bien, como idea fundamental en India dividida, encontramos que Shiva, a través de este análisis, digamos, en el que intenta responder a una cuestión fundamental, que sería cómo puede ser que la tierra de Buda, de Mahavir y Gandhi llegó a ser denominada el lugar más peligroso de la Tierra. Esta es una cuestión que subyace a la investigación que realiza a lo largo de toda esta obra y es una preocupación fundamental para Shiva. Bien, Shiva apuesta por una política de responsabilidad y comprensión, de poner la vida en el centro de la organización social, política y económica.
La naturaleza fue reemplazada por el patriarcado y las mujeres, parte de la naturaleza, porque tradicionalmente, digamos, es una postura esencialista, pero el ecofeminismo, por un lado, lo que, digamos, hace sería luchar o poner sobre la mesa esta idea de que las mujeres han sido tradicionalmente asociadas con la naturaleza, los hombres, los varones en la cultura, y digamos que estas mujeres, las mujeres como esta parte, ¿no?, fundamental de la naturaleza, se encuentran subordinadas frente al hombre y la producción. La violencia contra las mujeres es tan vieja como el patriarcado, afirma Shiva, pero ha adoptado formas nuevas y se ha ido articulando de manera más despiadada a medida que estas estructuras patriarcales tradicionales se han ido entrelazando con las estructuras del patriarcado capitalista, ¿no? Es decir, vemos cómo ha ido evolucionando este patriarcado a través de, digamos, este nuevo sistema, aunque el patriarcado es tan viejo como la humanidad, ha ido articulándose de distinta manera. Shiva ve desarraigo en lo que llamamos desarrollo, y esta nueva religión sacrifica la vida de la naturaleza y de los pueblos. Los sacramentos del desarrollo se han constituido con las ruinas y la profanación de otras cosas sacras, especialmente la Sagrada Tierra. Veremos cómo en India la naturaleza es algo sagrado, se mantiene esta idea de valorar la tierra como algo totalmente sagrado que deberíamos respetar por encima de todas las cosas. Bien, la idea de la tierra como algo sagrado debe mantenerse, y lo que afirma Shiva es que en las sociedades tribales y agrícolas la identidad cultural y religiosa surge del suelo, de la tierra. Por eso, digamos, de alguna manera no se ha perdido esta esencia, ¿no?, de la tierra como la madre, la que te da la vida y la que te otorga absolutamente todo lo que posees. La tierra no es un mero factor de producción, sino el alma de la sociedad. La tierra es el hogar ecológico y espiritual para la mayoría de las culturas, es el útero de la reproducción de la vida biológica, pero también cultural y espiritual. La tierra se convierte así en la condición indispensable para la regeneración de la vida, en la naturaleza y en la sociedad. La desacralización de la tierra, que es lo que se ha llegado a producir en Occidente de una manera despiadada, se realiza a través de cambios en la significación del espacio. Shiva afirma que del espacio sagrado hemos pasado a la consideración del espacio como un simple enclave, una situación en el espacio cartesiano. El desarrollo se convierte así en una situación de desamparo, pues significa la destrucción del hogar, un desarraigo cultural y espiritual de los pueblos. Es decir, que sería totalmente desarraigo y no desarrollo, que sería un poco la visión más occidental, ¿no?, y más capitalista de es que el desarrollo realmente es esto, ¿no? Y en cambio vemos cómo desde la postura de Shiva realmente lo único que es desarraigo cultural y espiritual para los pueblos. Bien, la India y su diversidad, en este apartado, afirma Shiva que los hechos que han ido llevando a la India a esta situación actual, y realmente empieza, digamos, iniciaría a partir de 1600 con la Compañía de las Indias Orientales, se constituyó en Londres y se inició un imperialismo basado en el poder corporativo. 80 hombres de negocios fundaron la compañía interesados por las especias, la seda, las gemas y el índigo, y aunque en un principio se trataba de un comercio sin guerra, hacia 1687 comenzó el dominio civil y militar de los ingleses sobre los indios. La guerra se convirtió en comercio y el comercio en guerra. La India, que en el siglo XVII era la madre agrícola y el taller industrial del mundo, quedó reducida en el siglo XVIII a penuria y hambrunas. Es decir, que se dio un cambio progresivo de una colonización, digamos, muy comercial a ya, digamos, algo totalmente bélico. Shiva afirma que los estudiosos orientalistas, como Sir William Jones, definieron lo que era la ley hindú y se crearon ficciones de uniformidad, y este punto es fundamental para comprender, digamos, todo lo que sucede y de dónde surge toda esta problemática en la India, donde había diversidad. Esta ficción, digamos, esta ficción de uniformidad, ¿no?, surge de los nombres, por ejemplo, India e Indostán se derivan de la palabra Indo, que es el río Sindhu, y fueron los nombres dados a la tierra más allá del Indo. India es el nombre dado por los forasteros, ¿no?, dirá Shiva. La India, desde dentro, se denominó por la tierra y sus rasgos, sus ríos, sus montañas, sus
ecosistemas, los hindúes eran aquellos que pertenecían a la región del Indostán y el hindú era una identidad con la tierra, un identificador geográfico opuesto a una denominación religiosa. Esta identificación, digamos, con la geografía abarcó muchos sistemas de creencias, ¿no? Distintos sistemas de creencias, como por ejemplo el musulmán, el cristiano, el jainista, el budista y el de las comunidades tribales. Esta fe pluralista no podía reducirse en absoluto a una identidad religiosa monolítica. La sociedad india aprendió las lecciones de diversidad de la naturaleza misma. La naturaleza era diversa, las gentes de la India eran diversas y tal y como afirmaba Rabindranath Tagore, la distinción cultural de la India proviene precisamente de concebir la vida en el bosque como la forma más elevada de evolución cultural, contrariamente a la civilización occidental construida a través de ladrillos y de madera. La India está arraigada en el bosque y al ser fuente de vida, la naturaleza se veneró como sagrada. El Dharma o ley universal de la naturaleza es lo que ha definido la experiencia religiosa dentro de la India. Así pues, encontramos que la palabra hinduismo no tiene ninguna referencia antigua. Realmente es esta construcción que criticaba Shiva, ¿no?, de los orientalistas que, digamos, de alguna manera crean esta uniformidad donde realmente había diversidad. El hinduismo es un término que transformó en definición religiosa al término geográfico que teníamos anteriormente, ¿no?, a través de este colonialismo británico. Los colonizadores británicos crearon un sistema judicial artificial que no tenía relación con la diversidad y pluralidad de leyes. A esto se refiere Shiva cuando habla de monoculturas de la mente. Monoculturas y monocultivos de la mente es la eliminación de esta diversidad, de la uniformización de la cultura. Fueron los británicos los que incitaron a esta división entre musulmanes e hindúes y consiguieron esta visión de pueblo dividido, lo que conlleva numerosas muertes. Antes de 1946 nadie podía imaginar una India dividida. Sin embargo, las elecciones provinciales de ese año llevaron a la victoria a la Liga Musulmana. La Carta Comunal había funcionado, los británicos habían logrado dividir a la India y Pakistán se independizó como tierra para proteger a los musulmanes indios. Actualmente, el gobierno británico reconoce su responsabilidad ante la problemática que se desató en Cachemira, el genocidio vivido en aquellos años y la relación conflictiva entre la India y Pakistán, consecuencia del pasado colonial. Bien, a través de este, digamos, análisis del origen de la situación de la India actualmente, de cómo nos remontamos a 1600 y a esta colonización por parte de los británicos, entraríamos en el análisis del terrorismo de la globalización. Si bien la globalización se nos presenta como un relato que asegura esta prosperidad, la paz, Shiva, en cambio, nos dice que hemos sido arrojados a una violencia y a una pobreza sin precedentes, donde el terrorismo económico de la globalización corporativa, el terrorismo político del fascismo, los estados policiales corporativos, el terrorismo cultural del extremismo y el fundamentalismo producen círculos viciosos de violencia, injusticia y miedo. La globalización tiene su origen en el proyecto patriarcal, como decíamos. La globalización corporativa ha destrozado ese tejido democrático y económico de la India al imponer sus leyes y monopolios y someter a la mayor parte de la población a una pobreza extrema, ya que en la India la agricultura emplea al 70% de la población activa y alrededor del 84% de esta población activa son las mujeres económicamente activas. Vemos también cómo esta globalización se convierte en fundamentalismo, pues apunta a dos formas de fundamentalismo, ¿no? Para Shiva tendríamos el mismo fundamentalismo de mercado de la globalización y el tecnológico y comercial, en los que evidentemente vemos cómo se coimplican, ¿no? El primero redefine la vida como artículo, la sociedad como economía y el mercado como medio y fin de la empresa humana. El mercado se convierte así en el principio organizativo de la vida y ser humano depende de nuestra habilidad para comprar las necesidades básicas, ¿no?, de nuestra habilidad de ser consumidores. Bajo la globalización todo es un artículo de consumo y este fundamentalismo se basa a su vez en el tecnológico y comercial, que como decíamos se coimplicaban. Son pues herramientas primarias de este nuevo totalitarismo. La tecnología se aplicó contra las metas y teorías de la religión, pero ahora
convergen como instrumentos de guerra y militarización. Bajo este punto de vista, la guerra contra Irak para Shiva fue el despliegue de una nueva cruzada religiosa basada en el fundamentalismo cristiano y la exhibición de su poder militar. Para Shiva, la globalización y el terrorismo son inseparables. La globalización es totalmente sinónimo de terrorismo. Es una forma de terrorismo bajo la apariencia de leyes coercitivas del comercio y la liberalización de este. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las sanciones comerciales de la Organización Mundial del Comercio funcionan como armas sistemáticas de terror contra los pobres y el tercer mundo. Terrorismo particularmente cruel en el área de los recursos vitales como la biodiversidad, el agua y las necesidades básicas. Para Shiva, la globalización puede considerarse genocida como una guerra contra los pueblos, contra el siempre creciente número de pobres. Los movimientos antiglobalización como una respuesta democrática y pacífica contra el terror de la globalización. Son esta respuesta contra el terror de la globalización y una respuesta democrática y pacífica. En una democracia, la agenda política es la agenda económica, y esto es un punto muy importante a señalar, pues cuando esta agenda se configura a través del FMI, del Banco Mundial o de la Organización Mundial del Comercio, la democracia se debilita y el fundamentalismo llena este vacío que deja una democracia decadente. Los ataques terroristas del 11S, por ejemplo, se utilizaron para resucitar a la fracasada Organización Mundial del Comercio e incluso extender sus poderes. Shiva apunta que bajo este escenario empezó una resignificación que aumenta cada vez más a través de los medios. Es el caso de Estados Unidos al calificar estos movimientos antiglobalización de los que hablábamos de terroristas. Y vemos cómo a través de los medios, de ciertos medios de comunicación, cuando hay revueltas, hay, respuestas democráticas, como dice Shiva, de los movimientos antiglobalización, se califican inmediatamente de terroristas. Toda protesta contra la globalización, pese a ser una globalización, pese a ser una protesta pacífica y pese a ser una protesta democrática, se ven aplastadas por leyes fascistas. Los estados de todo el mundo se pertrechan con leyes para asegurar la democracia y la libertad en nombre de la lucha contra el terror. Shiva se pregunta en este punto por qué la violencia se ha convertido en el rasgo dominante de nuestras sociedades y en este punto donde establece una comparativa con el reino animal. Este punto es muy potente, realmente es un análisis muy brillante porque ella realmente se preocupa por analizar por qué estos movimientos tan violentos, porque esta, creciente violencia a través del globo. Y Shiva lo que hace es, para comprender estos ciclos humanos de violencia, afirma que debemos observar el reino animal como un todo y comprender por qué los animales de cada especie reaccionan de forma violenta. Los animales sometidos a cría intensiva, como los cerdos, pollos, vacas, muestran comportamientos violentos entre ellos y contra ellos mismos. ¿Y cuál es el motivo? Los métodos violentos de cría intensiva. Los animales son mutilados, viven hacinados, sin ver la luz del sol ni respirar aire puro en ningún momento de su corta y miserable existencia. Por poner algunos ejemplos, a los cerdos recién nacidos les cortan la cola sin anestesia para impedir que otros las mordisqueen, a los pollos les cortan los picos con una hoja de metal al rojo vivo para que no se ataquen entre ellos, por estas condiciones en las que viven y el ganado les quitan los cuernos. Esta conducta violenta y anormal de estos animales es consecuencia de las condiciones antinaturales y de hacinamiento de sus vidas en las jaulas. Los pollos en espacios libres no se matan entre sí con sus picos y cuando a los animales se les niegan sus libertades básicas como la libertad de movimiento, la libertad de espacio, estas libertades básicas para actuar como especie, cuando se mantienen cautivos y confinados, es cuando responden con conductas neuróticas. Bien, los humanos somos animales y como especie también tenemos necesidades básicas. Shiva se pregunta si el terrorismo es el equivalente a la conducta anormal de los animales sometidos a esta cría intensiva y a esas condiciones de vida deplorables. Los humanos no están confinados en jaulas de hierro, pero la sociedad humana está enjaulada en leyes y políticas construidas a través de estructuras económicas violentas y la limitación de sus espacios espirituales, ecológicos y políticos.
Puede que esta violencia desatada entre unos y otros humanos sea similar a la de los animales confinados y maltratados. Para Shiva, globalización es el nombre total de ese encierro en esas leyes coercitivas, en leyes y políticas construidas a través de estas estructuras económicas violentas y de esta limitación de los espacios espirituales, ecológicos y políticos. Bien, dice Shiva que cuando George Bush y Tony Blair anunciaron, en nuestro caso sería Aznar, que la meta de la guerra global era defender el modo de vida norteamericano y europeo, declararon la guerra contra el planeta, su petróleo, su agua y su biodiversidad. El modo de vida del 20% de las personas de la Tierra, que usan el 80% de los recursos del planeta, privará al 80% de las personas del planeta a su porción justa de recursos. En el futuro, esto destruirá el planeta. La solución que propone Shiva, y esta digamos, idea también es fundamental, todos nos sentimos enjaulados, cada cual tiene el potencial de llegar a ser el peligro del otro. Como los animales sometidos a la cría intensiva, nos atacamos unos a otros o a nosotros mismos. Para tratar de solucionarlo, necesitamos, en opinión de Shiva, un movimiento sensible a este cautiverio de la cultura del consumidor y de los mercados globales. Los animales no se diseñaron para vivir encerrados en jaulas, ni los humanos para vivir encarcelados en los mercados. Por tanto, esta solución pasaría por un movimiento, ¿no?, de cambio, digamos, a todos los niveles, sensible a esta cultura del consumidor, ¿no?, y de los mercados globales. El origen de la creciente violencia se encuentra en esta profunda deshumanización que sufrimos, y para esto necesitamos reclamar una humanidad inclusiva y compasiva. La no violencia es un imperativo para la supervivencia, ¿no?, recuperando los pasos, las ideas de Gandhi. Bien, otra idea muy importante sería, digamos, la plaga del terrorismo, ¿no? El paralelismo entre la guerra de los pesticidas contra las plagas y la guerra contra el terrorismo. Así como los insectos y las plantas no son en sí mismos plagas y malas hierbas, pero se convierten en ellas por el desequilibrio ecológico, los humanos no son en sí terroristas y extremistas. Los terroristas se hacen, no nacen, y este terrorismo surge precisamente de sociedades que están completamente desequilibradas. Los gobiernos explotan el extremismo en beneficio de sus propias agendas, es decir, que al final hay una articulación de un interés propio realmente entre los gobiernos, ¿no?, y, digamos, estos extremismos que llevan, digamos, de alguna manera a beneficiarles en sus propias agendas. El gobierno estadounidense armó a Osama Bin Laden en Afganistán, a Saddam Hussein en Irak, y luego atacó a las personas inocentes de Afganistán, a las personas de Irak, para exterminar las plagas de su propia creación. Es tiempo de volver a la diversidad para curar todas estas heridas. Es decir, que una de estas soluciones es el respeto a la diversidad, la vuelta a la diversidad, por supuesto, dar un giro por completo a ese pensamiento único y respetar, ante todo, el pluralismo. Bien, como respuestas a esta globalización, tendríamos, por un lado, la principal respuesta sería proteger y defender las economías diversas a nivel local y nacional. La respuesta al fundamentalismo está en la celebración de la diversidad cultural, pues esta es armonía. La respuesta a la guerra es la consideración del otro como un igual y no como un contrario, no como un opuesto, un enemigo, pues es la condición previa de nuestra existencia, la condición previa es el otro. Para Shiva, el mundo debería basarse en una filosofía de interdependencia mutua y no en el planteamiento de tu existencia amenaza la mía, que es un planteamiento que vemos cómo surge a partir también, como indicábamos anteriormente, de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Si el presidente Bush pudiera reconocer las civilizaciones del Tigris, del Éufrates y de Mesopotamia como sus propios antepasados, si tan solo pudiera reconocer nuestras raíces comunes en una misma evolución, no se apresuraría en barrer estas raíces históricas con las bombas teledirigidas y las armas de destrucción masiva.
Es decir, esta idea, ¿no? Del o estás conmigo o estás contra nosotros, ¿no? O esta idea también, digamos, de alguna manera de civilización versus barbarie, que de alguna manera se extiende a través de los siglos y ahora recuperaríamos con la civilización por, digamos, la representación serían Estados Unidos, ese nuevo cristianismo, digamos, blanco de los Estados Unidos contra la barbarie que estaría identificada con el Islam, ¿no? Es decir, otra vez esta vuelta hacia esa postura de estás con nosotros, eres civilización, estás contra nosotros, eres terrorismo, eres barbarie, eres Islam, ¿no? Este análisis que también veríamos, por ejemplo, en la obra de Judith Butler de La fuerza de la no violencia, en la que también trabaja esta idea de que a partir de los ataques del 11S hay un cambio de paradigma mundial y de alguna manera esto lo vemos también en Shiva, ¿no? Hay una unión entre las dos autoras en estos pensamientos. Es una idea muy potente, pero realmente también muy cierta, que es esta idea de ver al otro siempre como un enemigo, como un contrario, ¿no? Y esta crispación o esta violencia que se genera y, digamos, de alguna manera se transmite a toda la población civil. De alguna forma, esta idea se perpetúa durante todos estos años y vemos como de alguna manera nos está llevando a un territorio bastante conflictivo, ¿no? Y de crispación a nivel político en general. Bien, respecto a la guerra contra la diversidad, la biodiversidad, la economía de la India es, como decíamos, fundamentalmente agrícola y rural, dependen de ello y dependen de la tierra y de la naturaleza. Y aquí hay una denuncia también muy importante, pues la corporativización de las semillas, los alimentos y el agua es un ataque directo contra, digamos, el 80% de la población de la India que precisamente trabaja y vive de la tierra y los convierte en pobres directamente, ¿no? Shiva denuncia que los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, a través de los cuales la globalización se impone en el mundo, roban a los países su soberanía económica y a los pueblos su capacidad de controlar sus recursos vitales y su sustento. La Organización Mundial del Comercio creó nuevos derechos de propiedad con respecto a recursos que anteriormente no podían poseerse, incluidos la biodiversidad y el agua. Privaron al tercer mundo de alimentos y agua y permitieron a las grandes corporaciones ser dueñas de la vida misma. Es decir, a día de hoy realmente estas grandes corporaciones serían las que de alguna manera controlan y gobiernan en la India. Los recursos de la tierra, que son la base de la vida, se han convertido en estos artículos de propiedad privada para ser comercializados libremente. En palabras de Shiva, la economía del vaquero mutila y reforma las culturas mientras utiliza la violencia para exigir los recursos de otros, ya sea petróleo, biodiversidad o agua. Sangre por petróleo y sangre por agua se convierten en la última transacción económica en una economía basada en la guerra. Bien, el inicio de este declive actual de la India, que es sobre todo donde incide, digamos, el análisis que realiza totalmente Shiva, pues es, digamos, su tierra natal, se origina en 1991 con el asesinato de Rajiv Gandhi. Las políticas económicas de la India cambiaron bajo la presión del Banco Mundial y del FMI, que hicieron retroceder los derechos sociales y económicos del Estado. El 11S supuso un cambio de paradigma, como decíamos, cambió el contexto de la globalización, los ataques terroristas aumentaron y las políticas fundamentalistas se hicieron más fuertes. Es decir, a partir de los años 90, en el 91 en concreto con el asesinato de Rajiv Gandhi, pero a partir de aquí estas políticas empiezan a cambiar y es el cambio, digamos, el punto de inflexión, digamos, más duro en el momento de los ataques del 11S. Bien, en esta guerra contra la diversidad hay un punto muy importante que sería la guerra por las semillas. Las patentes de semillas son una de las mayores preocupaciones del movimiento antiglobalización en la India por muchos motivos, entre los que encontramos que la propiedad intelectual relativa a cada cosecha se concentra en pocas manos. En 1998, Estados Unidos
demandó a la India por no permitir a las corporaciones biotecnológicas y farmacéuticas norteamericanas obtener los monopolios de las patentes en su territorio. El Parlamento indio resistió la introducción de las leyes de la Organización Mundial del Comercio sobre las patentes, pero el desgaste del tejido democrático, como decíamos, fundamental, este tejido democrático, tras este desgaste de la sociedad de la India, junto al auge del fundamentalismo divisor a causa de la globalización, proporcionó a las grandes corporaciones la oportunidad de cambiar las leyes y crear monopolios sobre las semillas y el agua. Shiva considera la agricultura industrializada como una guerra abierta contra la India, pues ha sido la mayor causante de hambrunas, sequías, pobreza y muertes que ha vivido jamás el país. A mediados de los años 60, Estados Unidos y el Banco Mundial impusieron una agricultura química industrial en la India bajo el amparo de la Revolución Verde. Años después, en la década de 1980, se produjo la peor sequía vivida en Karnataka. La sequía se creó por las semillas de esta revolución verde, que redujo la biomasa al provocar carencia de forraje y eliminar la materia orgánica del suelo. Bien, esta sequía hizo que la tierra no pudiese almacenar la lluvia y esta situación llevó al suicidio a miles de agricultores, a muertes por inanición y a una situación de desamparo total para el tejido agrícola de la India, el mayor sector económico, como hemos dicho, del país. Shiva interpreta estos monocultivos y los monopolios como símbolo de la masculinización de la agricultura, una mentalidad de guerra con herbicidas, de hecho, incluso con nombres bélicos, mientras que la agricultura basada en la diversidad, la descentralización y la mejora de la productividad es una agricultura centrada en la mujer. Bien, ahí volvemos a ver estas, digamos, posturas completamente esencialistas, ¿no? En las que la mujer estaría muchísimo más asociada a la naturaleza y, por tanto, realmente a la tierra ya una forma de basarse, digamos, en la diversidad, en esta descentralización, ¿no? De la agricultura y en esta mejora de la productividad. Bien, por otro lado tendríamos la guerra por el agua. El agua es la vida y en India los asentamientos humanos se llaman abadi, que literalmente significa fundados en el agua. La palabra para el agua es ab en persa y ab en sánscrito y abro quiere decir dignidad humana en hindi, es el espíritu del agua. El derecho al agua es común a todos los seres, es un derecho natural. La privatización del agua polariza la sociedad, es una violación esencial de los derechos humanos. Es un mal humano fundamental. Las compañías de agua gubernamentales y privadas justifican esta privatización de este recurso al plantear que las comunidades serán totalmente recompensadas. Afirma Shiva que esto ha sido totalmente falso, que es una mentira, porque bueno, lo viene a demostrar a través de diferentes ejemplos, ¿no? La falsedad de esta promesa, ¿no? De la recompensa a las comunidades a través de esta privatización de estos recursos, por ejemplo, con la compañía Coca-Cola, cuya extracción de más de 17 millones de pies cúbicos de agua diarios en distintos lugares de la India, como Kerala y Kitsri, secó acuíferos en 2 años y contaminó el agua. Bien, los adivasi o nativos que protestaron contra la compañía fueron arrestados y otro ejemplo, por ejemplo, sería la desviación del Ganges, que es la fuente de vida de la India, para aprovechar sus aguas y consecuencias de sequía y muertes que conlleva para todas estas personas afectadas por estos proyectos planteados por esta codicia corporativa. Bien, en el ser indio en la era de la globalización veríamos cuatro posturas, digamos, muy delimitadas que analizarían la situación, ¿no? Y además aquí realmente también vemos un análisis muy brillante por parte de Shiva. Antes de la globalización, la política económica dañaba a los ciudadanos, pero estos podían castigar a sus gobiernos cambiándolos. Los gobiernos, a su vez, podían cambiar sus políticas económicas, ¿no? Digamos, en una sucesión coherente de protestas o de revueltas. Pero bajo el dominio de la globalización, esto ya no es así. El control económico emana del FMI, emana del Banco Mundial, y estas macrocorporaciones, este totalitarismo económico crea un clima político polarizado. Aparte de que en realidad el pueblo no tiene a quién, digamos, de alguna manera
dirigirse, ¿no? Los políticos no pueden prometer alimento y agua y la solución es ofrecer una forma de fascismo de divide y gobierna que permite sobrevivir a la globalización. En este escenario donde las ideologías fundamentalistas acompañan a la globalización es donde se ha robado, digamos, esta sustancia de la democracia. Para Shiva existen 4 perspectivas que analizan, digamos, esta situación. La primera supone que existe un conflicto entre la modernidad y las culturas tradicionales, por ejemplo, el cristianismo moderno y el islam, pero los conflictos de la India no se ajustan a este dualismo. La segunda lo sostienen los que piensan que el mundo se dirige hacia una modernidad común y ven en el fundamentalismo, digamos, el último respiro de la tradición. Pero para Shiva el fundamentalismo es más intenso, donde la modernidad ya transformó las culturas. Por tanto, esta situación, digamos, tampoco sería el análisis que cuadraría con la India. La tercera ve el fundamentalismo como un fenómeno moderno, como reacción a la globalización, algo así, digamos, como Yihad versus McWorld. Por último, la perspectiva que ve el fundamentalismo como facilitador de la globalización corporativa y que, digamos, este análisis es el que más le cuadraría a Shiva, al menos en la India. Entonces tendríamos aquí, digamos, una fusión entre yihad y McWorld, es decir, McYihad, ¿no? Que es, digamos, la categoría que para Shiva más se ajustaría a este análisis de la situación india y de toda la problemática actual, ¿no? Es, digamos, esta fusión McYihad, ¿no? En el que, como decimos, el fundamentalismo es el facilitador, ¿no?, de la globalización corporativa. Y de alguna manera se han articulado de una manera perfecta, ¿no? Algo que quizá en un análisis que pudiésemos haber hecho, digamos, antes de la situación actual, nunca habríamos imaginado esta articulación, digamos, tan beneficiosa, ¿no?, entre fundamentalismo y capitalismo o globalización corporativa, ¿no? Bien, digamos que en esta postura, ¿no?, ante la cuestión de qué significa ser indio hoy, Shiva ve con preocupación el carácter homogeneizador de la globalización que borra la multiplicidad y la riqueza espiritual de su tierra y que sustituye la filosofía de la compasión y la ayuda mutua por la violencia. De hecho, violencia creciente, como podemos ver, ¿no? Aunque el análisis que estamos, digamos, de alguna manera llevando a cabo parte de los años 90, vemos como en la actualidad esto podríamos decir que no ha hecho más que ir a más, ¿no? Y bien, como conclusiones, Shiva es optimista y para Shiva la humanidad podría elegir ser creativa o ser destructiva. El capitalismo se apoya sobre las bases de la ciencia mecanicista y reduccionista, cuya actitud es de dominio y de conquista de la naturaleza, pero para Shiva el antropoceno no es el único futuro, ¿no? No tendría por qué estar basado solo en estas bases mecanicistas y reduccionistas, sino que podríamos experimentar un cambio de paradigma, ¿no? Esta, digamos, sería la solución que en el fondo ella postulaba y, como veíamos antes, este cambio de paradigma a todos los niveles, ¿no?, político, económico, social, crear un imperativo de vivir, de producir y consumir dentro de los límites ecológicos. Sería un desarrollo sostenible a grandes rasgos, digamos, y a todos los niveles. Este, digamos, cambio de paradigma como exigencia. Y bien, como digo, es una llamada a la esperanza y por supuesto es muy optimista porque, bien, podríamos de alguna manera ver que esta llamada a la esperanza han pasado ya varios años y no estamos viendo este cambio de paradigma, sino que de alguna manera vamos cada vez hacia una sociedad, ¿no?, con este análisis, ¿no?, digamos, muchísimo más aún estigmatizado, ¿no? Y bien, no quería terminar la exposición sin antes leer un fragmento de India dividida, asedio a la diversidad y a la democracia, en el que Shiva afirma lo siguiente. Dice, actualmente somos testigos de las peores expresiones de violencia organizada de la humanidad contra la humanidad. Somos testigos de esto porque perdemos nuestro asidero en las filosofías de inclusión, compasión y solidaridad. Este es el costo más alto de la globalización, destruye nuestra misma capacidad de ser humanos.
El redescubrimiento de nuestra humanidad es indispensable si esperamos resistir y revertir este proyecto inhumano. El debate sobre la globalización no es fundamentalmente sobre el mercado o la economía, se relaciona con recordar nuestra común humanidad y con el peligro de olvidar el significado de ser humano. Creo que son unas palabras brillantes, creo que la verdad es que Siva siempre está muy acertada en los análisis y en las críticas. Como decía, pienso que desde que Siva escribió India dividida hasta hoy, realmente este texto nos vendría perfectamente, podríamos escribirlo hoy mismo. Somos testigos de las peores expresiones de violencia organizada de la humanidad contra la humanidad y parece, y ese es el problema mayor, que cuando hablas de filosofía y de política de inclusión, de compasión y de solidaridad, parece que estés haciendo una llamada como demasiado inocente, incluso podríamos llamar ingenua o naif, y eso es lo triste, el que se nos haga ver que no, que la respuesta está en la violencia, en la agresividad, ¿no? Que la violencia es la única, digamos, respuesta, o que parece que de alguna manera cuando estás en contra de esa violencia, cuando das, digamos, respuestas democráticas, los movimientos contra la globalización enseguida acusados de terrorismo, esta forma, ¿no? De alguna manera de desacreditar a estos movimientos y de desacreditar a todos y a todas aquellas intelectuales que de alguna manera hacen una llamada a este cambio de paradigma, ¿no? Hacer, digamos, ya inmediatamente esta llamada de cambio, de punto de inflexión a estas políticas y filosofías de inclusión, de compasión, de solidaridad, este cambio, digamos, hacia una humanidad que vea al otro como realmente un igual y no un contrario, digamos, de alguna manera, una persona a la que tenemos que castigar o que someter o que de alguna manera va a convertirse en nuestro enemigo, ¿no? Es decir, sería necesario ese cambio hacia, de alguna manera, unas políticas inclusivas y solidarias, en resumen. Y bien, espero que os haya gustado este resumen sobre Bandana Shiva, India dividida.